Entonces, como una recapitulación, Douglas, hemos hablado sobre qué es necesario entonces para un developer. Hay que cambiar de mentalidad y hay que tratar de ver el sistema en su totalidad, ver cómo es el ciclo de vida, que eso en teoría ya lo manejamos, pero también abarcar un poco más de lo que es la arquitectura necesaria para que nuestro sistema sea utilizado, ¿no? Por los usuarios. Ah, Hay que, también mencionamos lo que son los sistemas operativos, networking, contenedores y los diferentes servicios que existen, como AWS y Azure. Em, por último, al menos de mi parte, Douglas, yo creo que otro cambio en la mentalidad necesaria para poder trabajar en este rol es el hecho de ser un poco más colaborativo. Cuando Dependiendo de la empresa, los desarrolladores a veces, eh, dependiendo incluso también de qué tan seccionado esté y qué tan grande sea el equipo de trabajo, los desarrolladores tienden a veces a ser un poco más retraídos y se enfocan en su trabajo y listo, ¿no? No, no hablan tanto en las llamadas, en las reuniones. Y sabes, ¿no? El típico programador que se encarga de su trabajo y listo. En el rol de SRE, bueno, ya nos explicó Douglas que sí toca, y sí nos tocaría hablar con más personas y a veces incluso hasta más complicado, porque tenemos que explicar cosas técnicas de la manera que se acople a la persona en la que estamos explicándole. Así que creo que hay que ser más colaborativos para poder trabajar en este rol como decía Dulas, hay que ingeniárselas en muchas cosas. Así que te toca contactar a la persona al front-end developer, al back-end developer, al, al administrador de base de datos, al PM. Te toca hablar con todos. Creo que lo que estaba hablando yo al inicio de hablar menos, creo que está totalmente invalidado. Te toca hablar con todo el mundo. Así que hay que ser más colaborativos, ¿no, Douglas? En este rol. sí, mira, definitivo. Y quiero aclarar de que yo puse la parte de tener mentalidad de ingeniero más, sí, como una mentalidad, pero también yo lo incluyo en la parte técnica, porque si no tengo el conocimiento técnico, Juan, para diseñar una solución, la mentalidad es bueno que ya la tenga, ¿verdad? Es bueno que ya La vaya actitud. de tener la actitud, pero no tengo la capacidad aún. Realmente toparte con la experiencia de comenzar a diseñar soluciones, a ingeniar soluciones es diferente a solamente tener la intención, porque vas viendo cómo entendés tecnologías, cómo entendés protocolos, cómo entendés servicios, cómo entendés el lado del cliente, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual tener la mentalidad de ingeniería, si bien es cierto, es un cambio de mentalidad, lo puse Sí. ahí, ponerle mitad y mitad con la parte técnica. Ya en los cambios de mentalidad, definitivamente la colaboración es importante porque en la parte de infraestructura se vuelve como ese punto medio de todo, casi. Abajo de infraestructura suele estar redes, que ahora en la nube mayormente los mismos profesionales lo manejan, Sí. aunque antes en data centers suele ser equipos diferentes, pero la infraestructura está en medio de la parte de redes y la parte del poder de los data centers incluso, y también está abajo de lo que es la aplicación corriendo. Entonces eso hace que toque interactuar con todo. Y como mencionaba al principio, em, toca ver incluso métricas de la aplicación en sí Ujú. para ver que está funcionando de manera óptima y ahí incluso hasta entender el negocio es requerido, que un programador debería entender el negocio también, pero hay muchos puestos en la parte de SRE donde se vuelve inevitable entender el negocio para saber si una métrica es un problema. Estoy recibiendo una métrica que un formulario está teniendo un montón de requests. Si entiendo el negocio, voy a saber si es un problema o no. Tal vez hay una promoción y por eso Mm. están llenando el formulario. Y esa es la parte de negocio. Eso es venir y saber,
no, no pasa nada porque hoy lanzan la promoción y esa promoción dura 3 días más. Mientras no llegue a tanto, no te preocupes por eso. Entonces ahí está la parte de negocio y ahí está la parte de interactuar. Entonces yo estaría muy de acuerdo con vos. Y si me dejas agregar una más, Juan, Claro, claro. yo agregaría también en cambio de mentalidad, este va a sonar raro, pero es cierto. eh, Prepárate para que te culpen por todo. Es una mentalidad de tomar las cosas con calma, es lo que quiero decir, porque en realidad se suele apuntar hacia la parte de infraestructura primero al momento de ver un inconveniente. ¿Por qué? Porque y analicémoslo de esta manera, el desarrollo de las aplicaciones comenzó, eh, que el programador probó su código en su local y luego actualizó el ticket y lo subió a un ambiente de staging, donde probaron 2 personas más. Y luego lo mandó a preproducción, donde probó alguien de QA y probó el project manager. Y se ve bien. Entonces, como han venido probando y manda a producción, combinado con otras pruebas, todo el mundo está convencido de que eso va a funcionar bien sí o sí. Entonces, al momento de que falla, la única persona que no estuvo involucrada probando cosas fue el SRE o fue el de sistema. Entonces se van ahí y te Sí. comienzan a preguntar, pero cambiaste la variable de entorno tal que te decía en el ticket. Pero reseteaste, limpiaste el caché, como decía y comienzan a preguntarte casi con un tono atacándote diciendo, esto está fallando porque vos hiciste Pero algo si malo. lo cambiaste. Ajá. Y a veces toca enviar pruebas, enviar, sí, Evidencia. el output de Ujú. algo, o cuando ejecutaste el pipeline, el resultado, etcétera. Pero es importante que en ese momento no tengamos una mentalidad de contienda, porque entonces Mm, se vuelve un pleito innecesario. Comprendamos de nuevo, por eso di el flujo. Entendamos por qué usualmente la gente se va a culpar al lado de sistemas, ¿no? Porque ellos han venido probando y en sus sí. locales funciona y piensan que ya en los contenedores, en Kubernetes en producción se va a comportar de la misma manera, donde tal vez los servicios están corriendo en diferentes regiones o en diferentes data centers dentro de la misma región. Entonces, tengamos esa mentalidad de explicar lo que hicimos, tomémoslo con calma, no lo tomemos personal, eh, y combinado con lo que vos dijiste de colaboración, ofrezcamos soluciones, Ujú. tengamos, no, miren, se hizo esto, esto y esto. Cuando encontremos que el problema fue en código, un problema que se pasó por alto durante el testing, porque por hacer una métrica así al aire, 8 de 10 casos suele ser ese el problema, ¿verdad? Entonces también lleguemos con gracia. Aunque a nosotros nos hayan atacado, lleguemos con gracia. Esto va a hacer que eventualidades futuras nos vayan tomando con más tranquilidad y ya no lleguen de un solo a atacar. Más bien la gente llega con precaución porque dicen, hey, las últimas veces que fui atacando a Douglas, él presentó evidencia y terminó de mi lado el problema. Entonces, mejor lo voy a llevar quedito para que si el problema está de mi lado, lo podamos resolver rápido. Entonces, ese cambio de mentalidad yo lo Sí. sugeriría, sí pasa. La cultura DevOps ha evolucionado bastante y se ha quitado mucho esa parte de buscar un culpable para estarlo señalando. Sin embargo, la naturaleza humana, eh, como tal, busca culpables. Entonces, estemos preparados para ello. Pero eso, fíjate que me parece muy, y sí es cierto, se suele culpar al SRE, DevOps Engineer, como se le diga, en la empresa en la que están. Pero yo en lo personal lo veo al contrario. A menos que sea una aplicación totalmente nueva, sí pudiera yo creer que es un error del lado de SRE, pero de lo contrario, si antes funcionaba y al introducir un nuevo feature ya no funciona, lo más probable es que sea un error de desarrollo. Yo así lo veo. No, no suelo pensar que es un error de SRE o de sistemas, porque si todo ha estado bien hasta este punto, ¿qué es lo diferente, no? Pero sí, a veces se suele buscar otro tipo de Pero es que culpables. sabes qué pasa ahí, Juan, y mira qué interesante. Vos estás marcando un punto donde, como vos estás codificando y estás viendo eso, vos sos un profesional que tiene esta mentalidad
más senior y más de arquitecto que puede comprender eso. Segundo, cuando llega un PM, cuando llega un account manager, cuando llega un gerente, un cliente y te quiere culpar, estás como más acostumbrado porque vos sabes, hey, yo toqué el código, yo hice el código, yo lo toqué. Pero cuando el PM o cuando estos stakeholders llegan primero al SRE y te están culpando algo donde no tocaste el código, lo más probable es que fue un sistema automatizado que lleva año y medio corriendo sin tu intervención y de la nada me vienen a culpar a mí. Exacto. Eso se vuelve frustrante. Sí, Entonces hay una diferencia, aunque vos sepas que no fuiste vos, pone un escenario así, o sintas que fue, qué raro que está de tu lado porque se probó bien y qué raro que producción no funcionó, como que sentís aceptable hasta cierto punto que quiera culpar de tu lado. Pero de nuevo, pensá en que normalmente en la parte de SRE no estamos involucrados en el día a día como tal de estar del código, en el día a día como tal ujú, del código. Entonces, es ahí donde mentalmente, si nos agarran cansados, estresados, se puede crear una contienda porque te sí. parece ilógico siquiera que hayan venido a mí. Entonces, ahí donde tal vez creo yo que existe una diferencia en cómo se puede tomar. Y que a veces llegan incluso incluso y te dicen, pero es que no hiciste tal cosa y es como ni siquiera sé de qué hace tu aplicación, entonces ¿cómo esperas que la configure algo nuevo, ¿no? No, y es que fíjate que la mayoría de las veces también, Juan, a veces publicas y por la siguiente hora funciona bien. Entonces, Mm, muchas veces y mira, y esto pasa tantas veces, Juan, el mensaje que recibís por Slack es, ¿qué tocaste? O sea, ¿qué tocaste? Y mucha gente tal vez no entendió de que tal vez por este lado fue al contrario. La aplicación estuvo funcionando bien porque hay caching al nivel del edge y luego ujú, caching en Redis o en otro layer. Y luego, ya cuando todos esos caching expiró, llegó a tu nuevo código. Y tal vez a él fue que le faltó decir que limpiáramos el caching para verlo. Pero sí. entonces, a veces recién publicas está bien. A los minutos o a la hora falla y recibís ese mensaje que tocaste. O sea, como que si yo por hobby me pongo a estar tocando en producción. A ver Entonces qué sí, pasa si quito esto. exacto. Voy a matar estos pods a ver qué sale. Entonces, ahí hay que tomarlo con calma porque se puede volver frustrante. A mí yo tuve incidentes cuando era más joven, pero he aprendido que cuando lo llevas con calma, luego de que la persona te aprenda a conocer uno o dos incidentes, luego ya llegan hacia vos con mayor gracia. Y eso de la calma es importante, ¿no, Douglas? Porque también cuando hay un problema real, ¿no? Cuando hay un problema crítico, ese es el departamento que también requiere tener una mente fría para poder solucionar problemas que a veces no sabemos de dónde vienen. Y claro, hay mecanismos para hacer rollback y para hacer diferentes, para que la aplicación esté siempre correcta, pero a veces suceden problemitas que son bien difíciles. Recuerdo que en cierto episodio nos contabas un tema sobre una migración y para mí, a ver, escuchar migración, wow, se me erizan los pelos porque los vellos del cuerpo, porque realmente hablar sobre la data de los usuarios es un tema bien, bien crítico. Sí. Así que definitivamente SRE requiere que las personas tengan una mentalidad muy, muy resiliente, ¿no? Para poder afrontar estos desafíos que son bien, bien complejos a veces. Sí.